Así, ahí sí, ahora sí me escuchan otra vez. Y de verdad, le doy gracias al Señor por siempre permitirme compartir su palabra, sobre todo por la responsabilidad que implica, ¿no? La responsabilidad que implica predicar y exponer la palabra del Señor. Bueno, en la iglesia, allá en Medellín, que les manda saludos también, Casa Viva, otra comunidad, yo creo que eso es lo bonito de la iglesia del Señor, ¿no? Que somos una familia que trasciende razas, trasciende idiomas, trasciende países, trasciende la geografía. Entonces, aunque son otra comunidad, seguimos siendo parte de la misma familia. Entonces, el pastor de allí les manda saludos y allí venimos desarrollando una serie de predicaciones en Marcos, en el Evangelio de Marcos. Venimos estudiando Marcos durante todo ya más de un año y llegamos a un pasaje que estuvimos predicando el domingo pasado y quiero compartir con ustedes ese mensaje porque es una historia que tiene muchas emociones, que hay mucha tristeza y hay mucha profundidad en ese texto. Entonces, quiero que me acompañes a Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 25. Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 25, que es el pasaje que Santi estuvo leyendo al inicio de la predicación. Pero déjenme, lo voy a leer en la nueva versión internacional, no, sino Nueva Biblia de las Américas, la traducción Nueva Biblia de las Américas, pero yo creo que ustedes lo tienen en Reina Valera, ¿cierto? Pero bueno, ahí me siguen, ¿listo? Voy a leerla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba al Cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y donde él entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Saliendo pues los discípulos y llegaron a la ciudad, encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿acaso soy yo? Es uno de los 12, le respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Nos acercamos a ella con profundo respeto, con profunda reverencia. Hambrientos, Señor, con un corazón necesitado. Tú sabes cómo venimos hoy como iglesia, tú sabes los corazones de mis hermanos, Señor. Corazones que tal vez vienen cargados, corazones que tal vez vienen desesperanzados. Yo te ruego que tu palabra hoy, Señor, traiga esperanza, traiga consuelo, traiga fuerza, traiga ánimo, Señor. Porque eso es lo que hace tu palabra, nos transforma, Señor. Aunque las circunstancias sigan iguales, tu palabra, Señor, no nos deja iguales a nosotros. Que esa sea nuestra petición hoy, Señor. Háblanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, quiero empezar con una afirmación que, bueno, no sé, de pronto las que están casadas, las chicas que están casadas, me van a confirmar. Y es que a nosotros, la mayoría de hombres, puedo decir la mayoría porque no pasa siempre, a la mayoría de hombres se nos olvidan algunas cosas importantes. No sé si solo es en mi caso, solo es en mi familia, pero acá Sari me lo puede confirmar, ¿cierto? A veces se me olvidan algunas cosas importantes. Les voy a dar un ejemplo. Una vez teníamos una visita importante. Me dice mi esposa, una semana
antes, me dice, Dani, no te vayas a comprometer el próximo viernes a las 7 de la noche porque nos va a visitar tal persona, tal familia. Ah, bueno, de una, amor, de una, claro que sí, agendado, de una. El jueves, en la noche, amor, ¿tú te acuerdas que tenemos mañana? Obvio. Y ni idea, sí, ni idea. Y o no sé si a nosotros los hombres le tenemos miedo a la gran pregunta, ¿no? Y es la de, amor, ¿sabes qué día es hoy? Ay, señor, ¿no? Y uno dice, claro, obvio, sí, felicidades. ¿Y por qué? Pues no sé, pero creo que es importante, es cierto. Entonces creo que este tema de olvidar, ¿no? De a veces no recordar, no es solamente, bueno, nos reímos en cuanto a este tema de los hombres, ¿cierto? Pero yo creo que nos pasa a todos y todos olvidamos el tema de no solamente olvidar este tema de fechas y citas, sino de experiencias, ¿sí? A veces vivimos experiencias muy chéveres, vamos a lugares, por ejemplo, a lugares muy bonitos, como Medellín, ¿no? que es como lo más cerca al paraíso. Yo creo que si uno quiere si uno quiere imaginarse y uno quiere saber cómo es el cielo, tiene que ir a Medellín, ¿cierto? Es algo parecido. Pero entonces viajes inolvidables, ¿no? A lugares, mejor dicho, al que Dios nos permite tener a algunos. Yo creo que no solamente esas experiencias de y no solamente conocer lugares de pronto de viajar, sino de pronto restaurantes, de pronto, cierto, como experiencias chéveres con la familia, que de pronto o tuvimos un encuentro muy especial, o de pronto, no sé, ir a un partido de Nacional, o sea, experiencias inolvidables, ¿sí? Entonces todos tenemos experiencias inolvidables que a veces se nos olvida, ¿sí? Y ahora, no me estoy refiriendo solamente a ese tipo de experiencias, sino que yo creo que todos en la vida hemos vivido y hemos experimentado experiencias con Dios, valga la redundancia, ¿cierto? O sea, todos hemos visto el actuar de Dios en nuestra vida en el pasado. No sé si solamente me ha pasado a mí, yo creo que aquí puedo hablar por todos. Todos aquí hemos visto y hemos experimentado el actuar de Dios en el pasado. Yo creo que Dios ha respondido con puertas laborales, con puertas de trabajo. Yo creo que Dios ha respondido con puertas de estudio, a universidades, ¿no? A nuestros hijos, ¿cierto? Les ha permitido estudiar en lugares que uno dice como, Dios, esto solamente lo pudiste abrir tú. O Dios, tú me permitiste conocer a una persona muy especial, ¿cierto? Son experiencias y respuestas de Dios que hemos vivido en el pasado. Pero ¿saben qué es lo triste? Que a veces por las circunstancias, cuando vienen circunstancias difíciles, cuando vienen circunstancias adversas, se nos olvidan ese tipo de experiencias que el Señor nos ha permitido vivir. Cuando las circunstancias nos sacuden, se nos olvida lo bondadoso que ha sido Dios en el pasado. Y ese es precisamente el llamado o la invitación de esta mañana, con el texto del día de hoy. De hecho, el título de la prédica es Refrescando la memoria. Refresquemos la memoria, ¿sí? Y yo creo que cuando uno ve en el Antiguo Testamento, y cuando ustedes lo leen, se dan cuenta que Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento es algo que le interesa, ¿no? No olviden, recuerden, ¿sí se acuerdan? No sé si se han encontrado por allá como, pueblo mío, no olvides ninguno de mis mandamientos. Pueblo mío, no olvides mis obras, no olvides lo que yo he hecho. Incluso él dice, repíteles estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos, enséñales para que no se olviden de cómo el Señor ha obrado en el pasado, cómo obré con ustedes. Entonces, Dios sabe que nosotros somos de memoria escasa, de memoria corta, ¿cierto? Por eso para Dios es importante. Y si ustedes van, por ejemplo, si abren allí la Biblia en Salmo 77, van a ver todo un salmo que es un llamado a eso. Recuerden, recuerden, recuerden. Ahora, algo interesante
del pueblo judío, es que cuando uno también estudia el tema de las fiestas judías que están allá en Levíticos, las fiestas judías tenían el propósito precisamente de ¿qué? De recordar, conmemorar. O sea, les voy a dar un ejemplo de esto. ¿Ustedes han escuchado la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta, una de las muchas fiestas que tienen los judíos, precisamente, bueno, allá en Levíticos 23, si lo quieren anotar por ahí, Levíticos 23, 34, es una fiesta en la que el pueblo judío durante 7 días tenía que acampar fuera de la casa. Ellos tenían su casa, pero por 7 días tenían que sacar las carpas y vivir y dormir esos 7 días fuera de la casa en carpas. ¿Por qué? Porque era una forma en la que ellos recordaban que ellos pasaron 40 años en el desierto viendo la provisión de Dios. ¿Sí me siguen? Es decir, las fiestas judías eran un recordatorio de miren, el Señor ha obrado en el pasado, no lo olviden, hagan esto para que recuerden. Incluso otra fiesta judía, la Pascua. ¿Sí? ¿Se han escuchado la Pascua? La famosa Pascua, Éxodo 13:3, la famosa Pascua, y de hecho me gustaría leer Éxodo 13:3, yo creo que lo tenemos acá, eso, y dice, y Moisés dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. Este pasaje de Éxodo 13 es el establecimiento de la fiesta de la Pascua. Y la base de esa fiesta es esto, para que se acuerden, y que tengan que recordar la liberación de Dios de una forma poderosa. ¿Se acuerdan cuál fue la liberación del Éxodo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa última plaga? La plaga número 10, ¿se acuerdan cuál fue esa plaga? La muerte de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. ¿Cómo Dios le dice al pueblo, miren, hasta aquí el faraón me escuchó y ahora sí, después de esto los voy a librar. Entonces necesito que sacrifiquen un cordero, que con la sangre del cordero pinten, ¿cierto?, las puertas, porque la muerte no va a entrar por las puertas que tengan la sangre. De hecho, la Pascua significa, la palabra Pascua en hebreo es pasaj, pasar de largo, porque eso fue lo que hizo la muerte, pasar de largo. ¿Saben por qué? Porque la sangre del cordero estaba apuntando a algo más, El Señor los estaba librando y los libró de la muerte, del juicio de Dios al pueblo. Y a través de esa liberación, a través de esa, de esa obra, el Señor los libró del juicio, ¿sí?, que era la muerte, que iba con los egipcios. Y esto fue una liberación que ellos tenían que recordar. La Pascua era para que ellos recordaran cómo la muerte pasó y acabó con todos los primogénitos, menos con ellos, porque el Señor estaba actuando con mano poderosa a través de ellos. Eso representaba la Pascua. ¿Y qué se hacía en la Pascua? Era una cena, una semana, se comía pan sin levadura, y había una cena en la que en el día, creo que es en el día 14 del mes de Nisan, se sacrificaba un cordero, y en el cordero era como el plato principal, y se comía con la familia. Entonces, en esa cena se recordaba que el cordero que fue sacrificado, de cómo Dios los libró a través de ese cordero. ¿Vamos bien? Entonces, la siguiente pregunta es, Dani, chévere eso de las fiestas, ¿cierto? La Pascua, los tabernáculos, pero ¿qué tiene que ver con el texto de hoy? Pues el texto de hoy, la historia de hoy, se da en la fiesta de la Pascua. Entonces, algo que me llamaba la atención cuando estudiaba ese texto era, qué casualidad, ¿no? O sea, uno lee eso y dice, parce, Jesús está tomando la cena pascual, pero espérate un momentico, o sea, la cena pascual, ¿qué significa todo esto? Que tiene todos estos simbolismos del cordero, que tiene todos esos simbolismos de la sangre, de la liberación. Jesús
hace esto coincidencialmente. No, todo está planeado, todo está planeado. Nada de eso es coincidencia. La Pascua del Éxodo está apuntando a lo que Jesús va a hacer, a lo que Jesús está a punto de hacer, a lo que Jesús está haciendo en su obra. Y mira, quiero que veamos este pasaje en tres escenas. La primera escena es una escena de la preparación, la primera escena, preparación. Y creo que esta escena, y bueno, y a lo largo de toda esta enseñanza, de toda esta historia, vemos una enseñanza aquí, y es que Dios no improvisa, Dios no está improvisando, nada es casualidad. Qué bonito eso, ¿no? Déjame leerte los versículos 12 al 16. Marcos 14, versículos 12 al 16. Y dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, estábamos en el pan sin levadura, estamos hablando de esta fiesta, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que coman la Pascua? Y él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y donde él entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho. Y prepararon la Pascua. Entonces, vemos la primera escena. Está 2 de sus discípulos por Lucas. En Lucas 22 sabemos que es Pedro y Juan. Sí, sabemos que es Pedro y Juan los que le preguntan. Y la gran pregunta de ellos es: Señor, listo, llegó la Pascua. Llegó esa fiesta importante. ¿Dónde? ¿Dónde la vamos a hacer? ¿Dónde quieres que comamos la Pascua hoy? Pero me llama la atención la precisión de la respuesta de Jesús. ¿No les parece interesante? O sea, porque uno dice, uy, o sea, si Jesús no estuviera preparado, o sea, la precisión de la respuesta me dice a mí que Jesús ya sabía exactamente paso a paso quién era, dónde lo iba a encontrar, o sea, era muy preciso. Si no estuviera preparado, yo creo que Jesús hubiera dicho algo como: uy, parce, excelente pregunta. No, y preciso en estos momentos. ¿En dónde? No, déjeme pienso, a ver, ¿cómo se llama la discípula que en una vez que tenía dinero? Ella, yo creo, Gloria, yo creo que llamaba Gloria, ella. Dígale que nos deje entrar a la casa para que, a ver, si no, entonces buscamos el plan B. Parce, Dios no tiene plan B. O sea, Dios no tiene plan B, Jesús no tenía plan B. Eso es lo que me llama la atención de esto. Vayan ¿a dónde? A la ciudad. Y les saldrá al encuentro un hombre con unas características muy específicas. Lleva un cántaro de agua, síganlo. Y no solamente eso, sino dice cómo va a encontrar el lugar. ¿Qué características tiene el lugar? No es cualquier lugar. Es un lugar grande, que es un segundo piso, que eso refleja que hay dinero, ahí es una casa bonita, con gente adinerada. Está amoblado y ya está preparado. Tremendo, ¿no? Entonces, eso me dice a mí que Jesús no está improvisando. Que Jesús no está improvisando. Ahora, algunos dicen, o pueden pensar como yo, cuando yo leía esto, yo decía, pero listo, es preciso, pero pues un hombre llevando un cántaro, pues eso, ¿qué tan preciso puede ser eso? Yo pensaba, no, pues eso es como si Jesús me dijera a mí, un hombre que lleva una maleta, una gorra, ¿cierto? O sea, algo muy... Pero cuando uno estudia el contexto, quien llevaba el cántaro de agua en esos momentos eran las mujeres, no los hombres. Los hombres no llevaban cántaros de agua. Eso hace más impresionante la precisión de Jesús. Hay un hombre llevando un cántaro de agua. O sea, Jesús todo lo tiene planeado. Todo está calculado. Nada le toma a Jesús por sorpresa. Nada en esta escena, nada. Jesús está en control. Jesús está en control. ¿Y saben qué es lo que más me impresiona? Que Jesús no se sorprende ni se preocupa. Yo creo que los discípulos estaban preocupados. Dani, ¿pero por qué? Porque si usted va y lee el titulito anterior a este texto, ya los fariseos, los religiosos de la época, están tratando de matarlo. O sea, Jesús ya es el más buscado.
Jesús ya es el más buscado en este momento. Jesús no tiene la misma libertad que tenía años anteriores, meses anteriores. Y Jesús no tiene casa. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? Entonces, las situaciones estaban complejas. Las situaciones para Jesús y para los discípulos no eran fáciles. Es decir, si no tenemos casa y somos los más buscados, ¿dónde vamos a comer la Pascua? Pero a Jesús nada lo toma por sorpresa. Jesús ya tiene todo preparado. Qué bonito, ¿no? A Él no se le ha salido nada de control. Y yo creo que a veces, yo he escuchado en algunas personas, yo trabajo con chicos, evangelizando jóvenes en Young Life, y converso con chicos no creyentes. Y muchos de ellos es como, sí, yo no puedo seguir a un rey que fue crucificado, no puedo seguir a un rey que fue derrotado. Pero cuando uno ve la historia y uno lee la Biblia y uno entiende y uno ve esto, uno ve que la cruz no fue una derrota. La cruz no fue una derrota. Fue parte del plan eterno de Dios. Dios ya había planeado desde el inicio de la fundación de la Pascua cuál iba a ser la última Pascua, la Pascua de Jesús. Y yo creo que esto nos debe llenar a nosotros de fe. Esto debe ser un fundamento de nuestra fe. Dios no está improvisando tampoco con nuestras vidas. Esto me llena mi esperanza. A veces las situaciones pueden parecer caóticas, ¿cierto? A veces las situaciones ni siquiera las entendemos y pueden haber muchas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi salud? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi trabajo? Y decimos, y podemos llegar a pensar, Señor, se te salió de mis manos, me salí de tus manos, me salí de tu control. Mis hermanos, Dios nunca está improvisando. Y no está improvisando con tu vida. Eso me llena a mí de esperanza. Esto me llena a mí de fe. Dios sigue reinando, aun cuando las situaciones son completamente adversas. Aun cuando no lo entendemos, Dios sigue reinando. Segunda escena. Viene la tradición. Viene la tradición. ¿Cuál es la primera? ¿Se acuerdan la primera? La preparación, ¿cierto? Dios no improvisa. La segunda escena es la tradición. Acompáñame a leer los versículos 17 al 21. Versículos 17 al 21. Y dice así: Al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos, y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿acaso soy yo? Es uno de los 12, le respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Llegó la cena. Estamos todos los discípulos sentados. Están los 12 allí. Pero imagínense este momento de celebración, ¿cierto? Que era un momento de felicidad. De un momento a otro se convierte en un momento de tensión. O sea, imagínense hace un año, porque este ya es el último año de Jesús. Pero ¿cuánto duró Jesús en su ministerio? 3 años. Y esta fiesta era una vez al año. Es decir, probablemente el año anterior fue un año de celebración. Llegó el Mesías, llegó este Cordero. Tal vez ellos, obviamente, que con su entendimiento limitado, estaban celebrando y estaban felices. Pero esta cena estaba distinta, era distinta. Y había tensión. Imagínense un momento como de felicidad. Y viene el maestro y dice: uno me va a traicionar. No, parce. O sea, se nos dañó la cena. No, o sea, piensen en la cara de los discípulos. Yo creo que uno cuando lee no alcanza a imaginar, ¿cierto? Todo lo que está pasando detrás de cada historia. No sé si han visto The Chosen.
No sé si ha visto The Chosen. Yo creo que de The Chosen ha sido esa serie, si no la han visto, es una serie de Jesús, chévere, muy buena, que a uno le ayuda como a ver qué está pasando, cómo era un poco el contexto, ¿cierto? Pero cuando uno ve y uno lee esto, uno se imagina, imagínese la cara de Pedro, la cara de Juan, la cara de, parce, somos los mejores amigos, somos tus discípulos, somos tus seguidores más cercanos. Alguien te va a traicionar. Es una acusación muy fuerte, genera una tensión. Imagínense ustedes como discípulos, ¿qué pensarían? Yo creo que hay tristeza, yo creo que hay impotencia, ¿no? Dinos quién es. Yo le diría eso, dinos quién es y acá lo acabamos. Yo creo que eso es parte de lo que Pedro hubiera dicho, ¿no? No, dime y acá lo acabo, o sea, Señor, acá saco unas... No, es que Pedro, ¿verdad? De los que... Pero yo creo que esa impotencia de, ¿quién es? Dinos. Un silencio incómodo, yo creo que había ahí. Yo creo que los discípulos se miraban entre ellos, ¿no? Yo creo que eso fue como, y mirando con sospecha. No, eso fijo fue Juan. Es que ese Juan, mire, tan cerquita que está ahí, es que amado, ese debe ser él. O será que no, Pedro, o entre ellos mirándose así como, ¿quién será? Ese es Dairo, ese tiene cara de sospechoso. O sea, imagínense siempre, o sea, la escena es tensionante, es muy tensionante. Y yo creo que por eso la pregunta de los discípulos, ¿no? ¿Seré yo? ¿Acaso soy yo? Y eso es una mala traducción, porque la traducción es una negación afirmativa, es decir, una afirmación negativa, perdón. ¿Cierto que no soy yo? Será otro, pero dime que no soy yo. En el original es así, ¿cierto que no soy yo? Ahora, hay dolor. Yo creo que hay dolor, ¿no? En los discípulos. Y yo creo que lo que más duele, obviamente que la traición duele, pero lo más doloroso es de dónde viene la traición. No viene de cualquiera, viene de uno de los suyos. El dolor de la traición es la cercanía del traidor. Eso es lo que duele. Es uno que había enseñado por 3 años. Uno que había acompañado a Jesús por 3 años. Uno que había sido enviado a sanar, que había sido enviado a predicar. Uno que había presenciado los milagros de Jesús. O sea, el traidor vio el poder de Jesús, caminó con Jesús, incluso vio llorar a Jesús. Pero ¿saben qué es lo triste? Nada de eso fue suficiente para él. Nada. Jesús no fue suficiente para Judas. Jesús no fue suficiente para Judas. Jesús, para Judas, Jesús no es ese Mesías que él esperaba. Judas esperaba a ese guerrero, ¿no? Que en un caballo iba a matar al emperador y los iba a librar, y los judíos iban a hacer otra vez ese pueblo, ¿no? A ese nuevo David, como las profecías lo decían. Este nos va a librar. Pero cuando Judas ve a este Mesías postrado, lavando los pies como un esclavo, este no es el Mesías. Este no es el Mesías. Este campesino insignificante no nos va a librar. No nos va a traer libertad. Para Judas el amor de Jesús no fue suficiente. Para Judas las palabras de Jesús no fueron suficientes. Pero ¿saben? A Jesús nada lo toma por sorpresa. Aún cuando lo iban a traicionar, esto no es algo que sorprende a Jesús, esto incluía el plan de Dios. Mira el versículo 21, Marcos 14, 21. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Es decir, si vemos esta frase, hay
podemos decir dos cosas. La primera es resaltar esto que según está escrito de él. O sea, esto no es algo que, ay, traicionaron a Jesús. Qué embarrada, no, eso no se esperaba. No, se esperaba que alguien traicionara al Mesías. Era algo que estaba escrito de él. Salmo 41:9. Eso está, es la profecía cumplida. Salmo 41:9, yo creo que está acá. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Se está cumpliendo esa profecía. Ahora, pero sí, hace parte del plan de Dios, pero esto no le quita la responsabilidad a Judas de su decisión. Y es importante entenderlo. Y lo podemos ver en la segunda parte del versículo 29. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Va a haber juicio. ¿Por qué? Porque es culpable. Judas es responsable de su decisión. Es importante entenderlo. Judas es responsable de su decisión. Sí, no fue sorpresa para Dios. Pero ¿saben qué? Dios usa hasta nuestras malas decisiones y hasta nuestras decisiones pecaminosas para su gloria. Voy a repetir eso. Dios usa hasta nuestras malas decisiones para su gloria. Ay, Señor. Amén. Yo creo que esta escena de la tradición nos enseña que Dios no es, bueno, varias cosas. Dios no es ajeno a la tradición. ¿Sí? Dios no es ajeno a la tradición. Él sabe lo que es ser traicionado. Yo creo que a veces en la vida nos preguntamos, ¿no? Y de pronto hemos experimentado la traición por alguien que amamos y nos sentimos traicionados. Y a veces podemos preguntar al Señor, Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas y por qué permitiste esto? Pero saben que esta escena de la traición me responde a mí como Él sabe lo que es ser traicionado. Y no solamente Él sabe, sino que Él transforma la traición. Él la transformó, Él la cargó, Él la llevó. Lo segundo que podemos aprender aquí de esta escena de la traición es esa pregunta que hacen los discípulos, ¿no? ¿Acaso soy yo? ¿Cierto que no soy yo? Es una invitación a mirarnos para adentro. ¿Hay algo en lo que has traicionado a Jesús? ¿Has traicionado a Jesús? Yo creo que nosotros somos muy proclives a cambiar la fidelidad a Él por un beneficio personal. Creo que somos muy proclives a estar sentados en la mesa, pero planeando nuestras propias decisiones, ¿no? Que decimos como, Señor, yo creo que esto es mejor. Jesús es suficiente para ti. Jesús es suficiente para ti. Mis hermanos, Judas no fue ese gran villano, decíamos y hablábamos con Sari, cuando hablábamos de Chosen, cuando muestran a Judas. Uno siempre en las historietas de niños, uno veía a Judas como el que estaba así, ¿no? Allá detrás, con esa cara de malo y todo, ¿cierto? Como todo oscuro y hasta como un demonio. Pero mis hermanos, Judas no fue el villano desde el principio. Judas fue un amigo, fue un discípulo que creía, que seguía. Honestamente, yo creo que él lo siguió. Pero la traición empieza con pequeñas decisiones que lo fueron alejando. Por eso, no dejes de confiar en el Señor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Tercera y última cena, la cena. Entonces tenemos la preparación, tenemos la traición y ahora tenemos la cena. Versículos 22 al 25. Mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Mis hermanos, aquí entramos
la parte más profunda de la escena. Entonces, si está medio dormidito, despierte, sacuda al que está ahí al lado y dígale, venga, ponga atención. Llegamos a las palabras de Jesús más profundas de este momento. Varias cosas a rescatar de esas palabras de Jesús. Lo primero es que Jesús rompe el protocolo. ¿Se acuerdan que había una fiesta, la Pascua, estamos en la Pascua? Había una forma de hacer las cosas. Jesús se sale del protocolo. ¿Qué se hacía en la Pascua? Cuando se partía el pan, el padre de familia, era el que dirigía esto, elevaba una oración. Y esta oración decía algo así: alabado seas, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que haces que la tierra produzca pan. Pero Jesús no dice esto. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Jesús cambia el significado de lo que es el pan. De hecho, los elementos del pan y el vino, Él los transforma y los apunta ¿a quién? A Él mismo. A Él mismo. Miren, ¿qué significaba el pan en la Pascua? Porque eso es sin levadura. Porque significa que en el Éxodo tenían que salir rápido. ¿Sí? Entonces era un pan sin levadura. Entonces decía como Dios los va a librar pronto, tienen que comer rápido este pan. Pero ahora Jesús dice, este pan es mi cuerpo. Tremendo. Cada vez que vemos el pan, vemos el cuerpo de Jesús. Hay un nuevo significado. Es el cuerpo partido. A Jesús lo destrozaron en la cruz. Sí, su sacrificio y su amor por nosotros es por gracia, pero no fue gratis. Tuvo un costo que a Él lo partieron. Jesús dice, ahora cada vez que coman el pan, recuerden mi sacrificio. Recuerden cómo mi cuerpo es partido por ustedes. Y mis hermanos, eso nos debe llenar de el corazón. Un cuerpo partido en 1000 pedazos. Si hablamos del vino, hablamos lo mismo. En el vino, algo chévere acá es que la Pascua, en la cena de la Pascua, habían 4 copas. Eran 4 copas las que se tomaban. ¿Por qué? Porque recordaban el pacto de Yahvé con el pueblo. En Éxodo, si quieren leámoslo, Éxodo 6 al 7, no te lo perdona, hay audiovisuales, no lo mandé. Éxodo 6 al 7, pero si ustedes pueden acompañarme. Hay 4 verbos allí, no lo vamos a leer. Hay 4 verbos allí. Cada copa representa o representaba un recordatorio de cada uno de esos verbos, ¿sí? que Yahvé está diciéndole a su pueblo. No sé si lo tenemos, bueno, no lo tenemos. El primer verbo es lo sacaré, segundo verbo los salvaré, tercer verbo los redimiré y el cuarto verbo los tomaré como posesión mía. Entonces cada copa en la Pascua representaba un recordatorio solemne del pacto, ¿sí? Pero aquí Jesús hace algo increíble y Él da un nuevo significado. Incluso cuando Él no toma, algunos dicen que cuando Él dice no beberé más de este fruto de la vid, es que Él llega hasta la tercera copa. ¿Por qué? Porque la cuarta copa la va a tomar con nosotros. No beberé más de este fruto de la vid. Falta una copa por tomar con Él. Ahora, como ese vino de la Pascua representaba el pacto de Dios con el pueblo, ahora esa copa representa un nuevo pacto, una sangre derramada por ti y por mí. El cordero no estaba en la mesa, el cordero estaba sentado porque estaba a punto de ser sacrificado. Mis hermanos, yo los invito a que este pasaje nos lleve a refrescar la memoria, a que no olvidemos
el sacrificio de Jesús. Tal vez hoy vienes con mil cosas en la cabeza. Tal vez hoy vienes con grandes preguntas, con dolores en el corazón, y de verdad sientes que Dios está improvisando con tu vida. Mira la cruz. No tenemos un Dios que improvisa, y no está improvisando con tu vida, no está improvisando con mi vida. Dios no tiene un plan B. Qué belleza eso, ¿no? Dios no tiene un plan B, y eso tienes que entenderlo. Así como la tradición parecía una derrota, la tradición parecía que Jesús le quedó grande, ¿no? Era parte del plan, aunque los discípulos no lo entendían en ese momento. Y hay situaciones que nosotros no entendemos. Y tal vez, mis hermanos, en esta vida no vamos a entender. Pero recordemos, Dios no está improvisando con nosotros. Ven a la cruz. Ven a Jesús. Descansa en el plan eterno de Él. Tal vez hoy vienes con el corazón arrugado porque te sientes traicionado. Tal vez tu familia, tal vez tus amigos, tal vez tus hijos, tu esposa, tu esposo, la persona que debería estar contigo te dio la espalda. La persona que debería estar contigo te abandonó. A ti te digo, mira la cruz. Él sí sabe traición. A Jesús sus amigos lo abandonaron, pero no es el final. Tal vez hoy vienes con vergüenza. Tal vez hoy vienes con vergüenza. Porque en el corazón te sientes y dices, he traicionado a Jesús. Me siento lejos de Jesús. Siento que le he dado la espalda a Jesús. Ven a la cruz. Necesitas recordar que Jesús fue traicionado para morir por los traicioneros, como tú y como yo. Por los culpables, como tú y como yo. No pisotees más la sangre de Jesús. No pisotees más la sangre de Jesús. Levántate y con las pocas fuerzas que tienes, ven a la cruz y entrega tu pecado al Señor. Ven a la cruz. Quiero terminar con algo que veía de este pasaje de la Cena del Señor, y algo que me llamaba mucho la atención es que la Pascua se hacía con la familia, es decir, con los papás, hijos, esposas, esposos. Pero aquí Jesús no está con su mamá, aquí Jesús no está con sus hermanos, aquí los discípulos que están casados, no aparece la esposa. ¿Saben por qué? Porque la Pascua nos recuerda que Jesús está instaurando una nueva familia, la familia de Dios. Esta cena del Señor nos recuerda que ahora somos una familia, como lo empezábamos, ¿se acuerdan? La familia. Jesús estableció una nueva familia aquí. Y mis hermanos, hay una promesa en este pasaje que dice, no beberé más del fruto, de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de Dios. La muerte no es el final. Y eso nos llena de esperanza, eso. Tal vez hoy vamos a despedir, y hoy me refiero no a hoy literalmente, pero tal vez hoy tenemos que despedir a familias, tenemos que despedir a un familiar, tenemos que despedir a seres queridos, incluso nosotros mismos. Algún día tendremos que partir, pero tenemos que llenarnos de esperanza, de que la muerte no es el final, porque un día el Señor prometió que vamos a estar en la mesa de Él, tomando
la última copa con Él. Y puede que la muerte duela hoy y le temamos a la muerte. Pero como dijo Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte no es el final. Y eso nos tiene que llenar de esperanza. Esto nos tiene que llenar de esperanza. Cada vez que hacemos esto, vamos a decir, gracias Señor por tu sacrificio, y porque un día vamos a estar con aquellos que ya partieron, que ya hoy no están con nosotros, que nos han dolido sus despedidas. Pero un día todos vamos a estar en la mesa, brindando con nuestro Señor. ¿Qué tal si te pones en pie? Y mientras cantamos el coro de esta canción, lo va a pedir al pastor que venga. Qué mejor forma de terminar esta enseñanza que participando de la cena del Señor. Con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Qué hermosa imagen, Señor. Millares de millares adorándote, postrados ante ti, adorándote, clamándote. Qué hermosa imagen, Señor, que la cena del Señor hoy nos invita. No es el final. Un día estaremos juntos, toda tu iglesia, Señor, sin divisiones, sin peleas, sin odios, sin rencores, sin dolores en el corazón, unidos con un propósito, viéndote a ti, Señor, adorándote a ti. Y esa es nuestra esperanza. Por los siglos adorándote, Señor. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos junto al trono yo estaré. Con mi